Hola, buen día. Soy Ismael Arcos, soy profesor de tiempo completo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México y es un gusto participar en este seminario de Historia de las Matemáticas. Justamente una de las cosas a las que más me dedico es a hacer una lectura de la historia de las matemáticas desde una perspectiva docente y tratar de llevar esas observaciones, esas experiencias a las aulas de los cursos de matemáticas, en particular del cálculo. Precisamente si hablamos un poco del cálculo, si nos remontamos a la Grecia antigua, pues encontramos que una de las cuestiones que estuvieron presentes desde entonces alrededor del cálculo es aceptar o no las cantidades infinitamente pequeñas. Eh, Podemos observar que los que se inclinaban por el pensamiento aristotélico negaban que pudieran utilizarse, es decir, desechaban cualquier resultado que se derivara de la aceptación de las cantidades infinitamente pequeñas, decían que eso no podía existir y que por lo tanto era pues inválido todo procedimiento, toda resolución de un problema a partir de la aceptación de tales cantidades. Sin embargo, bueno, eso por un lado dio lugar al estancamiento de los métodos infinitesimalistas durante prácticamente 20 siglos y hasta el siglo XVII, empezando con Descartes, con los trabajos de Descartes en su geometría, es que se aceptan y se utilizan los infinitesimos o ideas que tienen que ver con lo mismo. Y a partir de entonces, y durante más de un siglo, se obtiene un sinnúmero de soluciones a problemas tanto antiguos como de ese momento. Sin embargo, y luego, a partir de entonces, por ejemplo, en la física o en la ingeniería, pues son las cantidades infinitamente pequeñas siguen siendo utilizadas con mucho beneficio para el desarrollo de las ciencias. En cambio, en los libros dedicados a la enseñanza del cálculo, pues los infinitesimales fueron proscritos. Entonces, en la plática vamos a analizar con cierto detenimiento esto y los efectos que han tenido en la didáctica, ya que por un lado podemos observar que en los textos de ciencias de la ingeniería estas cantidades son utilizadas con mucho provecho, mientras que en los libros de cálculo utilizados para la enseñanza de la materia, los infinitamente pequeños fueron proscritos. Bueno, esperemos que les guste esta plática y nos vemos pronto. Cadillac, capacitación para la industria. Cadillac, capacitación para la industria. Capacítate en Cadillac. En Cadillac obtienes constancia DC3 de la Secretaría del Trabajo y certificación Cadillac en electricidad, instrumentación, AutoCAD, programación y muchos cursos más. Llámanos al 833-118-3274 y síguenos en Facebook. Cadillac. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al seminario organizado por Cálculo para Todos. Damos la bienvenida al joven Jan Andrea Paredes Taico, quien es egresado en el primer puesto en ranking de los 5 años de estudio en la carrera profesional de educación secundaria en Ciencias Matemáticas en el año 2019 en la Universidad Nacional de Trujillo. Tiene un grado académico en Bachiller de Educación con mención en Ciencias Matemáticas y estudiante del Diplomado en Didáctica de la Matemática por el Club de Docentes de Perú, quien nos presentará la ponencia titulada La matemática en el periodo incaico. Muy buenas tardes, bienvenidos a mi conferencia denominada La matemática en el periodo incaico. Ante todo, agradecer a
la Universidad Tecnológica de Altamira por permitirme, no solamente a mí, sino a los diferentes ponentes de diferentes países, poder expresar y compartir sus respectivas investigaciones que van a ser de gran importancia para los diferentes países, y en conjunto vamos a tal vez utilizar esos conocimientos para mejorar las diferentes realidades en el contexto, en el ámbito de aplicación de la matemática. Entonces yo creo desde esa perspectiva que la ponencia que voy a hacer en este momento les sea de utilidad y que les desea de mucho agrado. Yo soy Jean Paredes Taico, egresado de la Universidad Nacional de Trujillo. Tengo el grado académico de bachiller en educación con mención en ciencias matemáticas, ¿sí? Y lo que voy a hacer en este momento, esta ponencia, que es denominada la matemática incaico, es una investigación que trata justamente de la historia de la matemática de mi país, de Perú, porque hubo una época que era la época que estaba gobernada por los incas. Entonces, sin más preámbulo, empiezo a compartir pantalla para que puedan observar, sí, lo que he preparado para el día de hoy. ¿Sí están visualizando lo que estoy compartiendo? Bien, entonces, sin más preámbulos, en este 2021 vamos a ver, bueno, aquí, este tema que, bueno, es un poco extraño, no es un tema actual, pero es un tema que debería ser un tema tratado en la actualidad, no solamente por mi país, sino creo que por diferentes países. ¿Por qué? Porque justamente toda la matemática que tenemos en la actualidad data de una historia. Y la historia se rige en torno a un contexto o un espacio-tiempo delimitado por la nacionalidad y por la cultura. Y eso a su vez se liga con el lenguaje, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los incas, ¿no? El lenguaje o el idioma que primaba en esa época era el quechua. Miren, vamos a ver aquí. Primero, esta parte muy importante y muy interesante son las etapas de la matemática en el Perú. Bien, como primera etapa, vamos a ver la etapa antes de 1866, ¿sí? Esta etapa en la que se desarrolló la matemática, aun cuando no existía como carrera profesional. ¿Qué quiere decir? Que antes de 1866 los matemáticos se preparaban, sí, pero de una manera informal. Una educación informal en donde ellos no recibían un título universitario. Entonces, un matemático era propiamente dicho como tal por un conjunto, ¿no?, de científicos que entre sí denominaban a la persona como matemático. Pero no era como en la actualidad tenemos la SUNEDU,
¿no? Que pues uno puede buscar en el registro de grados y títulos y observas que tienes tu grado, tu bachiller, tu título que ha sido validado, ¿no? Pero antes no era así. Esta es una primera etapa de la matemática en el Perú en el ámbito formal. Justamente también en esta etapa, mucho más antes de ello, estaba justamente lo del periodo incaico. Y en esa época, pues los incas obviamente, ellos no tenían un título profesional, pero habían personas específicas, ¿sí?, que se encargaban de realizar estas actividades con los instrumentos matemáticos que vamos a ver más adelante. Luego observamos que desde el año de 1866 se fundó la Facultad de Ciencias, ¿en dónde? En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y miren que en el año 1879 fue el año justamente en que Federico Villarreal, que es un matemático muy conocido, que ha realizado diversas investigaciones y que, dicho sea de paso, no sé si en México lo sepan, pero Federico Villarreal es muy reconocido por su famoso polinomio de Villarreal, que es una extensión muy parecida a la del binomio de Newton. Y eso que sirva de motivación para que también los chicos que están viendo esta transmisión se motiven un poco e investiguen, ¿sí?, de este matemático peruano. Y justamente miren que él va a ser uno de los primeros en obtener el grado de bachiller, ¿no?, en matemática pura. Allá en México, ¿no?, como me estaban comentando, bachiller vendría a ser como los 3 años que prosiguen a los 3 años de secundaria, ¿no? Pero acá nosotros no tenemos ese bachillerato. Acá bachiller se le llama cuando una persona culmina sus 5 años, como la licenciatura, ¿no?, que es anterior a la licenciatura. Justamente aquí Federico Villarreal es donde comienza a dictar o a hacer cátedra en la universidad y forma las primeras generaciones en Lima de los matemáticos puros, ¿sí? Y en esta tercera etapa, de 1879 hasta 1935, llega justamente a Perú, desde Polonia, el doctor Alfred Rosenwald, y forma una nueva generación también de matemáticos, ¿sí? Trayendo justamente esta parte, una matemática más rigurosa, más formal y a su vez más estandarizada, porque la matemática que él traía era una matemática que era más conocida, ¿no?, en los alrededores de Polonia y en Europa. Sin embargo, por ejemplo, en el año de 1935 hasta 1947, cuando falleció el doctor Alfred Rosenwald, el doctor José Tola Pasquel se contribuye en el conductor y forjador de otra generación de matemáticos. Entonces aquí nuevamente se fortifica la formación matemática en la universidad. Pero en el año de 1947 hasta 1957 se funda la Sociedad Matemática Peruana, ¿sí?, por iniciativa del doctor José Tola Pasquel. Y es muy importante mencionar de que en la siguiente etapa comienzan a darse los convenios, ¿no?, que en la actualidad siguen, y ya no solamente por la Sociedad Matemática Peruana, sino por distintas universidades del país de Perú, específicamente las universidades nacionales, por ejemplo, la UNT, ¿no? Entonces, en el ámbito de la matemática pura como tal, se postulan a becas, ¿no? Y bien se sabe que Brasil acoge muy bien a los matemáticos peruanos, ¿no?, para que hagan sus grados, sus posgrados, ¿no?, en maestría, en doctorado. Como lo viene haciendo justamente desde 1957 hasta 1987, el convenio que se hizo entre la Sociedad Matemática de Perú
y la Sociedad Matemática de Brasil. Y allí comenzaron a darse las primeras divulgaciones científicas, ¿no? Esos intercambios académicos que permitían fortalecer la matemática de estos países. Y ya desde 1987 hasta la actualidad es que justamente se va aumentando y se va fortaleciendo la formación matemática, y es aquí donde ya aparecen que los matemáticos en Perú pueden ya obtener los posgrados en maestría, doctorado en lo que es matemática, ¿no? No solamente por la Universidad de Lima, de San Marcos, sino por otras universidades también de Perú. Y eso se va descentralizando y la matemática se va fortaleciendo en las distintas universidades del Perú, ¿sí? Hay que tener en cuenta también de que son muy pocas las universidades que tienen la carrera de matemática pura en Perú. Son muy pocas y la mayoría son nacionales, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener en cuenta que el nivel de formación que tienen, que se pasa, como bien se dice, de generación en generación, va yendo en aumento, porque estos chicos, chicas que se van a otros países y regresan, traen una matemática actualizada, no solamente en investigaciones de matemática pura, sino en investigaciones de matemática aplicada. Y aquí justamente se va generando nuevos ámbitos, nuevos espacios para nuevas líneas de investigación, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a entrar en esta primera etapa. En esta etapa donde todavía no existía la carrera profesional de matemática, ¿no? Y mayormente en la etapa en la que estaba el Inca. Y el Inca justamente era el ente primordial que necesitaba del uso de matemática. Y de una matemática en el sentido concreto. Porque el Inca no derivaba, no integraba funciones, ¿no? El Inca mayormente se dedicaba a la parte, más que todo aritmética, ¿sí? Pero utilizando ciertas herramientas que vamos a ver. Entonces, la matemática en el periodo incaico, recordemos que el imperio inca, llamado Tahuantinsuyo, ¿no? Las 4 regiones en su lengua nativa, el quechua. Estamos hablando del año de 1200 después de Cristo, ¿no? Bueno, en esta etapa estaba en su máximo apogeo cuando los conquistadores españoles, ¿no? Dirigidos por Francisco Pizarro, llegan a Perú, ¿no? El Inca vendría a ser como una especie de rey, ¿no? La máxima autoridad. Y justamente en esta etapa, el Inca no sabía cómo accionar, ¿no? Porque recordemos que los españoles que llegaron a Perú dominaban un castellano, pero no un castellano culto, sino un castellano vulgar. Entonces, eso también perjudica un poco el bagaje cultural que los pobladores, los peruanos de aquel entonces iban a tener, ¿no? Una educación no tan buena que perjudicaba. Sin embargo, la matemática era muy importante para que ellos puedan desarrollar en este contexto ciertos aspectos que le van a permitir vivir en sociedad. Cosa que los españoles, de algún otro modo, destruyeron. Nuestra cultura, porque era una cultura que ya había sido desarrollada, estaba muy bien organizada, jerarquizada, sistematizada, pero tristemente se destruyó y se desvaneció. Miren que los conocimientos que se tienen de la cultura inca en la actualidad son conocimientos pues que los vemos pues en libros, ¿no?
Y justamente hay un libro muy importante que es el libro del Inca Garcilaso de la Vega. Quiero mencionar que lo que se relataba, ¿no?, era un tipo de literatura denominada crónicas. Esas crónicas justamente formaban parte, digamos, de el conjunto de producciones literarias que hacían ¿quiénes? No, los incas no, los mismos españoles. O sea, que ellos relataban de algún otro modo todo lo que veían del pueblo inca. Y justamente Felipe Guamán Poma de Ayala, Gómez Suárez de Figueroa, que es el verdadero nombre del Inca Garcilaso de la Vega, Pedro Cieza León o Martín de Murúa, fueron justamente algunos de los que permitieron que se creen o se desarrollen este conjunto de crónicas y que permitirían para más adelante un estudio, porque de allí se extraería información que, por ejemplo, es la que voy a compartir. Sin embargo, año tras año esto se va actualizando. Y vamos a ver ciertas cosas que, como es historia, se llegan en algún punto a contradecir. Justamente para eso está la investigación. Y de acuerdo a lo que investigo, vamos a ver algo un poco interesante y un poco extraño, pero vamos a ver. Miren, esta es la portada de la obra Nada Crónica y Buen Gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala. Y allí observamos, por ejemplo, ¿no?, tendencia a la parte de los españoles, ¿verdad? Si observan justamente ahí las imágenes, estamos observando un conjunto de personas, ¿no? Vemos ahí a la parte de la jerarquía española que nos dominaba y que reemplazó al Inca, ¿no? En el ámbito de Perú vendría a ser el virrey, ¿sí? Y allí vemos también la parte religiosa, ¿no? Vemos allí un sacerdote, cómo oraban, se confesaban, que también la parte de la religión trajeron la Biblia los españoles aquí a Perú, a pesar de que acá se adoraba al sol, ¿no?, a los astros. Cambió todo, ¿no? Toda esa cultura cambió. Y es muy interesante ver que en el ámbito de la matemática, miren, acá hay algunas pequeñas ideas cómo se está desarrollando. En el campo de la matemática, ¿no?, se destacaron principalmente por su capacidad de cálculo en el ámbito económico. Los quipus y las yupanas fueron señal de la importancia que tuvo la matemática en la administración. Y aquí me detengo un poco. ¿Qué rama de la matemática desarrollaron los incas? Bueno, como lo mencioné hace un rato, mayormente era una tendencia hacia la aritmética, pero tenían dos herramientas principales, ¿sí? Una herramienta que le iba a permitir a establecer el conteo de números y otra, operar esos números, ¿no? Pero siempre utilizando un material concreto. Y justamente ellos desarrollaron un sistema de numeración que fue el decimal, según lo que se extrae de las crónicas, ¿no? Supuestamente. Pero vamos a ver que parece que no del todo esa información es cierta.
Miren, por otra parte, la construcción de caminos, canales y monumentos, ¿sí? Bueno, acá estamos viendo cómo, no sé si han visto, una de las 7 maravillas del mundo, él pertenece a Perú, Machu Picchu, ¿no? Y vemos que su construcción, su arquitectura era muy perfecta. Se especulaba incluso que los ovnis tenían algo que ver, pero realmente había mucha geometría, mucha precisión, geometría plana, geometría del espacio, sin haber llevado cursos de matemática, ¿verdad? Y justamente era porque los incas tenían una organización única, un trabajo en equipo que permitía elaborar ese tipo de incluso detallado, porque había un tallado de piedras, ¿sí? Y eso le permitió darle la creación de una ciudadela realmente maravillosa que pertenece al patrimonio peruano, ¿verdad? Pero realmente, a la par, se desarrollaron los sistemas de medición de longitud y la castidad, ¿no? O sea, hay sistemas de medición, ¿no? Como los pies, las yardas, ¿no? Los incas utilizaban el cuerpo humano como referencia. Y esto me lleva a la premisa, ¿no? Los niños son seres humanos que aprenden con el cuerpo. Y el cuerpo es una base fundamental para poder aprender justamente matemáticas. Porque la matemática, según la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget, en la primera etapa sensorio-motriz, permite que el niño en conjunto de sus sentidos pueda abstraer de la realidad misma todo ese conjunto de nociones básicas matemáticas, ¿verdad? Si tú obligas a un niño a que camine sin que primero gatee, no le va a permitir ver su orientación en el espacio. Y estaríamos hablando de la competencia de forma, movimiento y localización, o sea, la parte de la geometría. Entonces, es muy importante que todo ello suceda. Antes los incas vivían en el campo y era más fácil que un niño pueda aprender de su realidad con las llamas, con los otros niños, ¿no? De pronto del curaca, el de equipo Camayoc, y de todo ese conjunto de personas que le van a permitir al niño inca crecer, pero formarse de una manera más óptima, con buenos cimientos, nociones matemáticas que parten de la realidad y que luego lo ve a través de una parte concreta. Y aunque no hubo una parte simbólica, digamos que ellos se quedaron en la parte de las operaciones concretas, ¿no? Porque utilizaban los quipus y las yupanas, ¿verdad? Que era un material concreto. Ya vamos a ver qué son los quipus y las yupanas, pero es muy importante tener en cuenta que en ese tiempo se desarrolló el sistema decimal, ¿verdad? ¿Y dónde está la parte importante de esto, no? De que para el Inca, un nudo representaba algo muy concreto y muy particular. 2 nudos, 3 nudos, o la forma o el color que tenía ya era algo distinto, ¿verdad? Estaba arriba, abajo, al medio, podría representar unidades en las centenas. O sea, eso variaba. Miren, en el caso de la información numérica, las operaciones matemáticas eran realizadas previamente en los ábacos o las yupanas, ¿verdad? Ahora vamos a ver algunas imágenes sobre ello. No sé si logran ver mi cursor, pero este telar, que está compuesto por nudos, ¿sí? Esto vendría a ser un quipu. Y esta parte
es la Yupana. Con esto contaban y con esto operaban. ¿Qué operaciones? Suma, resta, multiplicación y división. ¿Sí? Entonces es muy importante tener en cuenta de que un quipu camayoc con su quipu y su yupana, que fueron los principales instrumentos de los incas en matemática, ¿sí? Eso saqué del libro Nueva Crónica y Buen Gobierno. Lo pueden encontrar en la página 360, el libro de 1936. Hay un autor que se llama Mapuche, en donde él menciona que Nicolino Pasquale, un profesor italiano de ingeniería, descubrió cómo funcionaba el sistema de cálculo de los incas, ¿sí? Y eso ha sido un misterio y quita el sueño de científicos a lo largo de los años. ¿Por qué? Porque hace más de 500 años, ¿sí? Se quiso resolver un gran misterio. ¿Cómo se calculaba en el Imperio Inca? Sí, es cierto. Sabemos que las yupanas eran denominadas calculadoras incas, ¿no? Eran unas tablillas de barro, podrían ser de piedra, ¿no? Y se podía acuñar, podría ser entre 30, 20 centímetros, ¿verdad? De dimensiones, formada por cuadrantes o casillas, como ya vieron en la imagen, donde se colocaban piedrecillas, ¿sí? O granitos de maíz, ¿sí? Que servían como hoy con los incas. Pero yo mencioné algo. Se utilizaba el sistema de numeración decimal. Sin embargo, durante los siglos los científicos estudiaron este complicado problema y acuñaron varias teorías, pero ninguna cierta, porque faltaba un poco de evidencia. Y justamente de Pasquale, un hombre de 54 años apasionado por la matemática, él era italiano y no sabía nada de la cultura inca. Justamente alguien le regaló un libro. Y en este libro de Pasquale se encontró con el maravilloso diseño de la yupana. Y justamente del 2000 de Pasquale se puso a estudiar este jeroglífico inca. Y en algunos mesecillos logró resolver el problema. Y él llegó a algo un poco extraño. Todos ya habían dicho que sí, que la yupana te permite calcular. Y eso lo pueden ver en libros, en internet, lo que sea. Pero, ¿dónde está lo nuevo? De que de Pasquale demostró que no era tan cierta esa información, porque los incas utilizaban otro sistema de numeración, que era el de base 40. Y los incas habrían contado a través de la yupana de derecha a izquierda, partiendo desde la última casilla que contaría las unidades. Es muy importante tener en cuenta este conjunto de información para ver que en la historia todo puede cambiar en base a un descubrimiento. Y esto lo puede cambiar todo. Porque miren, la casilla superior, ¿cómo funciona esto, no? La casilla superior, de la fila superior, valdría 40. Y el siguiente 80. Y así tiendes al infinito. Y así se podrían calcular cifras enormes, ¿no? En otras palabras, se trataría de una progresión geométrica que reproduce curiosamente el sistema
en el que se basan los procesadores de las computadoras, ¿sí? Además del complejo cálculo matemático, habría revelado que para los incas no existía la cifra cero. Tú dirías, ¿dónde está la yupana? El número cero, quiero verlo. No lo vas a encontrar. Y en el quipu tampoco. Entonces, no se representaba. Pero un mismo número se podía representar de varias maneras, números diferentes de ceros. Y las cifras en la piedra pueden observar. Esta es una yupana de piedra. Y este tipo mismo de piedra permitió a De Pasquale demostrar lo de la base 40, ¿sí? Este método matemático de los incas. Miren, los quipus constan de una cuerda principal sin nudos, ¿sí? De la cual se desprenden otras generalmente anudadas, de diversos colores, formas y tamaños, ¿sí? Puede haber cuerdas sin nudos e incluso cuerdas que no se desprenden de la principal, sino de la secundaria. Y el significado de este sistema ha sido siempre un misterio. ¿Por qué? Porque como ya lo había mencionado, un mismo número podía yo representarlo de diferentes maneras, ¿verdad? Y como no había una única forma de representar, sigue siendo un misterio para ver los criterios para representarlo, ¿no? Pero miren que hubieran dos antropólogos muy importantes, Gary Hutton y Carrie Bresheim, de la Universidad de Harvard. Y ellos han hallado un nuevo uso de los quipus, ¿sí? Si bien es cierto, también ya algo trillado, que sí, los quipus te sirven para el conteo. Sí, es cierto. ¿Está ligado a la matemática? Sí, es verdad. Pero ¿qué hay de nuevo? ¿Qué más me sirven los quipus? ¿Solo para eso servían? Bueno, en Harvard se investigó justamente que los quipus también servían para otra cosa. Los quipus podrían servir como una especie de carta, en donde yo podría enviar mensajes, ¿sí? O sea, yo podía compartir cierta información. Y es que los incas no tenían una superficie donde redactar. Y ellos usaban los quipus para enviar ciertos mensajes, miren. Y entonces es muy importante cómo enviaban mensajes respecto a qué. A la administración, a la economía, a la parte contable y, o sea, que servía como medio de escritura, ¿sí? Según el estudio publicado por la revista Science. Acá vemos una imagen de los quipus, observen bien. Esto es según lo que anteriormente se mencionaba antes de Pasquale, que era en base 10, ¿verdad? Y si tenemos que esto es en base 10, podríamos decir, miren, si observan en la parte de abajo, un nudo largo era una unidad. Un nudo simple, pero colocado en medio, ya era una decena. Y el que estaba arriba era la centena y era un nudo simple. Este nudo largo tiene 3 vueltas, ¿lo ven? O sea que hay 3 unidades. ¿Por qué? ¿Por qué unidades? Porque es el primero, el que está en el nudo, que es la parte de abajo. Si yo sumo todo, ¿cuánto me da? 113. Ahí está. En esta cuerda, 113. Y en la parte izquierda observamos, miren, 1, 10, 100, 1000, 10,000. En la línea de abajo, las unidades, decenas, centenas, así. Entonces se podrían generar
diversos números, ¿sí? Otros, de acuerdo al color, a la textura, podrían representar lo distinto. Es muy importante pensar de que justamente el Inca tenía ciertos conocimientos que permitían mejorar su economía. La parte real del Inca basaba en torno a la civilización y el conjunto de saberes que se intercambiaban entre sí. En esa época, pues, cuando todo era más sano, más natural, en esos telares que ellos tenían, podían compartir información, pero al compartirla, lo que les servía, de repente la cosecha de trigo iba mal de un mes al otro. Se reunían y decían con el Inca qué alternativa de solución tenían para que el próximo mes aumente. Utilizaban el equipo y verificaban que aumentó. Muy bien. Entonces, para ello les servía para comunicar y mejorar su propia realidad. Es muy importante ese tipo de accionar. Y el otro instrumento es justamente la yupana. La yupana es una herramienta que, si lo vemos en la actualidad, es como un ábaco. Y miren que el ábaco es muy importante darle en cuenta para poder establecer diversos mecanismos que le van a permitir contabilizar, ¿verdad? Pero también operar. Y miren que la yupana viene de un vocablo quechua, lo que sirve para contar. Contar en el sentido de aumentar, disminuir, multiplicar o dividir. Y justamente se utilizaba en la parte de ciertos conceptos matemáticos como el paralelismo y la posición de izquierda a derecha, arriba abajo, diagonal. Y eso va a permitir justamente dividir números superiores a 5 y menores a 10. ¿Ah? Y ustedes dirán, ¿por qué? Como estamos en el sistema de numeración decimal, justamente va a permitir que sea menor de 10, y como 5 es divisible por 10, tendría que ser número superior a 5. Bueno, también el mismo autor menciona que la yupana se puede usar como una metodología para la enseñanza de matemática. Sí, es cierto. Y además que la yupana también, como les digo, había yupanas que eran de piedra y era muy difícil poder trabajar allí, porque tendrían que darle la forma, los espacios necesarios, ¿sí?, para poder trabajar y manejar las operaciones matemáticas con esa yupana. Entonces, el diseño genérico de la yupana como material educativo se basa justamente en una tabla, ¿no? Y es muy importante tener en cuenta de que el quipu y la yupana son instrumentos que le van a permitir a la persona o al Inca en ese entonces contar, operar. Pero en la actualidad nosotros ya no utilizamos eso. Ya lo reemplazó la calculadora científica, lo reemplazó, ¿no? Lo reemplazó una calculadora científica, ¿verdad? Lo reemplazó una tablet, un smartphone, una computadora. Y realmente, pues, eso es por cuestión de tiempo un poco valioso. Pero realmente se pierde, ¿qué cosa? La parte de la cultura. Y la parte de la cultura es muy importante tenerla en cuenta, porque estamos perdiendo nuestras raíces. La parte fundamental de ese nexo que nos vincula con nuestra propia tierra. Los incas nos dieron una gran herencia, una riqueza cultural increíble.
no la desperdiciemos. Yo invito a que reutilicemos esto como material educativo en las clases de matemáticas, en educación básica, en educación secundaria, primaria, que se aprende con material completo, también en educación superior. Utilícenlo, porque eso realmente les va a permitir mejorar y establecer mejores mecanismos de aprendizaje para la parte de la matemática, para la parte de la aritmética. Las conclusiones que aquí voy a llegar. La matemática inca tuvo gran importancia en el Perú, en el periodo incaico, ¿no? Fue usado primordialmente por los quipucamayos. Las principales herramientas matemáticas utilizadas en el periodo incaico fueron los quipus y las yupanas. Los quipus y las yupanas justamente fueron esos elementos muy importantes que permitieron desarrollar la parte la parte de matemática, ¿no? Y justamente hubo un número que no tenía forma de ser representado, y ese era el número 0. Y existen varias formas de quipus, ¿sí? Y cada uno tiene una forma distinta. Representar los números ascendiendo, cuerdas, colores. La yupana es una herramienta que se utilizaba en el antiguo Perú para contar, operar, ¿no? Similar al ábaco. Se puede aditir, sustraer, multiplicar, dividir. Muchos estarán preguntando, ¿quiénes son los quipucamayó, verdad? Y justamente es que ellos eran una especie de funcionarios y estaban trabajando en torno a los incas, ¿no? Y justamente ellos estaban especializados ¿de qué? Del uso de los quipus. Ellos eran los que manejaban los quipus, ¿sí? Y justamente los hijos, los nietos de los grandes nobles, ¿no? De los personajes más importantes en la época de los incas, justamente eran educados, ¿no? Por los eruditos, los sabios de aquella época. Y ellos tenían un nombre. Eran los amautas. Y justamente los amautas desde muy temprana edad iban preparando a estos chicos para que se conviertan justamente en estos quipucamayog. Y los quipucamayog en Tahuantinsuyo tuvieron gran importancia, ¿sí? Ellos también eran los que administraban las provincias, ¿no? Pero recordemos que en cada ciudad, o bueno, en aquel entonces los pueblos, como se le llama, habían justamente ciertos escribanos, ¿no? Esos tesoreros, ¿sí? Que cuando hablaban con el quipucamayog le decían, miren, en mi ciudad se produjo gran cantidad de maíz, de papa, ¿no? Tomate, etcétera. Y eso hacía justamente de que la persona iba a ser, con el funcionario, en este caso el quipucamayog, le daban cuenta a él todo lo que sucedía semanalmente o mes a mes, ¿no? Para ver la realidad, cómo se mejoraba, y eso luego darle cuenta al Inca. Entonces el quipucamayog era una pieza fundamental, muy importante en el manejo de los quipus, ¿verdad? Es muy importante. Entonces miren cómo realmente cómo los incas tenían esta cierta importancia, que se organizaban, se dividían por cargos, niveles, ¿no? Era realmente increíble. Y su función les permitía, pues, desarrollar diferentes aspectos en conocimientos científicos, propiamente dicho,
con la parte de experimentación, porque ellos utilizaban el material y comprobaban para representar y a través de eso comunicar, interpretar los números de aquel entonces. Una vez ya visto toda esta parte teórica, ¿sí? Voy a compartirles unas imágenes de algunos ejemplos en particular. De pronto, cómo se contabilizaba, ¿no? Entonces, permítanme un momento. Bien, visto ya la parte histórica, vamos a comenzar, a ver, por los quipus, ¿ya? Vamos a empezar por los quipus con la parte práctica de cómo era la parte del cálculo, ¿sí? Para ello voy a compartirles acá voy a compartir esto. Compartirles mi artículo. Bien. Esta imagen nosotros ya la habíamos visto, ¿verdad? No sé si lo están viendo, creo que sí. Bien. Creo que esta parte quedó clara de cómo se calcula la parte de justamente el número 113. Entonces, dicho eso, vamos a proceder a establecer otros ejemplos que nos permitan entender esto un poco más. Recordemos que diversos autores tienen diversos mecanismos para poder establecer los diferentes aspectos, ¿no? De cómo se podían representar. Un mismo número podrían expresarlo en diferentes maneras, pero lo importante aquí es entender su percepción de cómo ellos lo interpretaban. Entonces, miren, hay diferentes modelos, ¿ya? Miren, acá por ejemplo tenemos este ejemplo. Aquí podemos ver la cuerda principal y la cuerda colgante. Tenemos, por ejemplo, este lapicero, creo que algunos le llaman bolígrafo. Si nosotros lo tenemos allí, nos va a servir de soporte, ¿sí? Luego se amarra, pero ese número no me va a representar nada. Ese nudo. Bien. Si yo parto de abajo, yo tengo aquí un nudo. Y ese nudo representa una unidad. Si yo... acá tengo un espacio largo. O sea que las decenas, no hay decenas, ¿verdad? Entonces aquí es 0. Luego en las centenas tenemos 2 nudos. O sea que es 200, ¿sí? Un nudo en los millares y es 1000.
Y aquí sumando, pues nos daría 1201. Por eso el 0 no tenía forma de ser representado. ¿Sí? A eso me refiero. Entonces es muy importante comprender eso. También otros aspectos importantes, por ejemplo, miren aquí. Tenemos, por ejemplo, en la parte de los millares, ¿no? Tenemos, por ejemplo, miren, aquí tenemos la unidad de 3 unidades, ¿no? Decenas 4, centenas 6 y millares 3. Nos daría 3.643. Y esto vendría a ser justamente el número que me va a representar esto. Si ustedes se dan cuenta, comparación con el anterior, en el anterior cada nudo era un doble nudo, ¿no? O sea, tenía otra forma de ser representado. Y en la parte superior, ven que acá tenía como un huequito. Pero en el anterior no. O sea, eran diferentes formas de equipos, ¿sí? Esta cuerda colgante de un tipo parece número. Miren este otro tipo de equipo. Tenemos, por ejemplo, tenemos el número 38. 8 unidades, ¿sí? 3, ¿verdad? Ah, una cosa importante. Yo solamente en las unidades puedo hacer al máximo hasta cuántos nudos, hasta 9 nudos nada más. Porque ya 10 vendría a ser una decena. O sea, abajo tendría que dejarlo largo y arriba colocar un nudito y decir que es el número 10. Miren, en el 38 observamos que la parte de abajo de la cuerda está cerrada, ¿no? Es un ejemplo. Luego vemos el número B, 273, ¿verdad? 2 nudos, 7, 3. Luego 258, 2, 5, 8. Y así. Y miren que luego, si observan, todos ellos a su vez están unidos por esta cuerdita de arriba. ¿Qué significa? Que todos esos números de pronto, la producción de maíz de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta semana, quiero sumarlo para totalizarlo y lo sumo y llego a 658. ¿Y cómo sé que esto tengo que sumar? Porque aparte de la cuerda principal, tengo esta cuerda extra que está como una agujeta de zapato uniendo la parte de arriba. Y eso permite que todos los números van a ser sumados, ¿sí? Entonces, es otra forma de poder sumar números. No solamente con la Yupan. Y aquí miren, por ejemplo. Tenemos las cuerdas de color verde y las cuerdas de color blanco. En este ejemplo, que era utilizado por los pastores de las altiplanicies peruanas, la parte que más que todo liga con Bolivia. Y en el siglo XIX, para recuento de ganado caprino y ovino, utilizaban la cuerda blanca. Y para el bovino, con cuerda verde. Y eso me permitía separar la productividad de mi ganado y contabilizar por separado para no confundirme. Bueno, ya les expliqué cómo se suma. Y justamente aquí, esto en el libro de Historia Universal de las Cifras, ¿verdad? Eso allí lo especifica. Y aquí
se suman bien. Se suma con esta cuerdita acá que es una suma. Va de la 1, 2, 3 para las cuerdas blancas y las cuerdas verdes, ¿sí? Y luego compara. ¿Dónde hubo más, dónde hubo menos? Eso le va a servir al equipo Camayoc, ¿no? Cuando administre, vea qué ciudad produjo más de tal tipo de animales, ¿verdad? Entonces todo ello es importante. Bien. Luego veíamos con las yupanas, ¿verdad? En las yupanas tenemos, bueno, las unidades, ¿saben? Unidades, una centena, etcétera. Pero aquí, ¿cómo se usaba la yupana? Miren, en ese entonces había lenguas nativas, ¿verdad? Que se utilizaba mucho. Tenemos por una parte el quechua, el aymara, pero más se utilizaba el quechua. Y aquí es justamente donde se utilizaba un sistema de numeración que era único y era muy importante saberlo, que estaba en quechua. Entonces me voy a atrever también en un sentido a poder leer un poquito de esta parte quechua para que puedan observar o saber cómo se leen los números en quechua. Uno es ju, 2 iscay, 3 es quinza, 4 es tawa, 5 es pizca, 6 es socta, 7 es canchis, 8 es pusac, 9 es escom. Si nada se coloca en la columna de las unidades que valen, 0. Chusa. ¿Sí? Entonces, miren qué interesante cómo ellos hablaban, ¿no? 10 es chunca. Listo. Se pide que, miren, en su reemplazo se coloque una piedra en la columna de las decenas, ¿sí? Así continúa agregando piedrecitas en la columna de las unidades. Con una más formará el 11. Por ejemplo, si yo sé que 10 es chunca, ¿cómo digo 11? Entonces yo me doy cuenta de que 1 es put. Entonces yo digo 11 es chunca, juk, ni yo. ¿No? Entonces así se va conformando sus números, ¿verdad? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Tenemos aquí una pequeña yupana en posición horizontal. Es importante también en cuenta de que, si bien es cierto, la yupana es muy parecida a un abaco, pero hay algo muy distinto. La yupana es una especie de quebrada de calcular, pero las operaciones no requieres un papel aparte, sino que por el mismo manejo del material concreto te va dando el resultado. ¿Sí? Entonces tienes que calcular, separar y luego volver a operar. No, con el mismo juego del material, en la práctica te va saliendo el resultado del número. Entonces, por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, esta piedra, como que tenemos una piedra con este tipo de yupana, ¿no? A simple vista nos damos cuenta de algo muy interesante. 1, 2, 3, 5. ¿Qué nos damos cuenta aquí? 1 más 2 es 3.
2 más 3 es 5. Guardo una relación. Y es que justamente este conjunto de elementos, ¿sí? Matemáticamente se va a generar. Y va a llevar un patrón recurrente, ¿sí? Esos puntitos que ven ahí son los granos de maíz. Entonces es muy importante cómo ellos manejaban sus maíz para poder operar, sumar, restar, multiplicar, dividir. Entonces miren qué interesante cómo lo hacían. Voy a dar un breve ejemplo para la suma. Como tenemos una yupana, por ejemplo, suma 328 y 273. Primero vas a colocar uno de los sumandos en la yupana y el segundo en la parte superior de esto, ¿no? Y vas a transferir las piedrecitas o maíces, ¿sí? En la parte superior de la yupana conservando las columnas. Es decir, en la columna 1 tú vas a transferir 10 piedrecitas de unidades, ¿no? En la segunda, 5 y en la tercera, 2. En la primera columna quedan los 10 círculos llenos y uno por fuera. Barremos y llevamos uno a la memoria. Así podemos ubicar la piedrecita que falta. Teniendo en cuenta esto, la suma sería igual a 581. Entonces es muy importante saber cómo movilizar esas piedrecitas, esos granitos de maíz para poder calcular pan, ¿verdad? La sustracción, por ejemplo, al igual que la adición, si yo quiero restar 525 con 228, pues en lugar de... ¿Cuál es la diferencia? Miren, los incas eran muy astutos, ¿no? Para evitar que el concepto de números negativos, que en la realidad no existe, no hay menos una vaca, menos 2 terneros, no hay. Ellos agarraban el número mayor y lo ponían arriba de la yupana. El número menor abajo. De esa manera la resta era un número positivo. Y eso es lo que hacían los incas, ¿verdad? Entonces, cuando hacían eso, las piedrecitas lo colocaban y seleccionaban unidades en la centena, iban bajando, iban disminuyendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando no nos alcanzan las piedrecitas? Tomamos una de la columna siguiente, que es equivalente a una decena, de la columna sobre la cual estamos trabajando. Y por ejemplo, para el ejemplo que teníamos, que ya mencioné, cuando le quitamos 5 a 8, nos faltan 3 piedrecitas, ¿verdad? Entonces, de la columna de la decena, pues, obviamente, de allí vamos a tener una que equivale a 10. Y así, al quitar las 3, ¿no? Que nos faltan, en lo que es la primera columna, nos quedan 100. Entonces, es muy importante tener en cuenta de que se puede aditir, ¿no? Se puede adicionar, se puede sustraer números, pero también se puede multiplicar, también se puede dividir. Y hay algo importante que quiero mencionar con respecto a la yupana. En la actualidad, aquí en el Perú, hay 2 investigadores de ingeniería, 2 ingenieros que están investigando lo que es la yupana. Justamente la yupana es un material que ellos están enseñándolo. Entonces, es muy importante tener en cuenta que están teniendo un gran auge. Entonces, este auge
está llevando justamente en un lugar de Perú llamado Cusco, el ombligo del mundo, ¿verdad? Donde se ubica Machu Picchu. Y allí hay un ingeniero que se llama David Prem, que él, con su hermano, tengo entendido que están haciendo divulgación de Yupana, están haciendo cursos, ¿sí? Enseñando a los profesores cómo se usa la Yupana para la parte educativa, que es muy importante que lo tengan en cuenta, ya que no se está utilizando mucho la Yupana en la parte de la educación básica regular. Y qué bueno que capaciten profesores para el uso de esto. Qué bueno que se haga esto en Perú y que se dé de nuevo un auge con la parte de la Yupana para que más peruanos sepan sobre el uso de esa gran herramienta como es la Yupana. Entonces, dicho esto, es muy importante tener en cuenta ciertos mecanismos de cálculo, ¿sí? Pero nunca perder de lado la parte de la cultura de nuestro país. Y para culminar, quiero compartir esta parte. Quiero que vean en esta imagen que ustedes logran observar, esta imagen viene a ser dada del Tahuantinsuyo. Y aquí estamos observando justamente a este funcionario público, el tipo Camayú, verificando esta cuerda que no ha sido elaborada por él, sino por el tesorero del pueblo. Es como por decir que de Lima venía el tipo Camayú a Trujillo, por ejemplo, ¿no? Entonces en Trujillo lo que se hacía era establecer, ¿no?, todos esos mecanismos para poder mencionarle a este autor de que a este funcionario todas las cuentas. ¿Y él qué hacía? Se ponía a interpretar cuerda por cuerda, lo cual era muy complejo y se demoraba en poder ir leyendo de uno a otro. Y él utilizaba la Yupana para corroborar todas esas cuentas, ¿sí? Sumaba, restaba, multiplicaba. Entonces, una herramienta le permitía de apoyo a la otra, y eso era muy interesante. Imagínense el trabajo que tenía que hacer recorriendo todo el Perú. Wow, eran muchas culturas en aquel entonces, y tenía que hacer esto para que el Inca esté informado de las diferentes realidades que acontecían en ese entonces al Imperio Inca. Y luego el Inca llevaba los telares para que el Inca pueda observar con la Secretaría de Pública de aquel entonces, ¿no?, que ellos se organizaban y veían alternativas de solución para de pronto deficiencias en parte contable, administrativa o la parte económica que regía los diferentes pueblos de Perú en aquel entonces. Recordemos que aquel entonces Perú no era como el de ahora. Perú era mucho más amplio, porque geográficamente Perú, con el paso del tiempo,
perdió territorio. Antes era más amplio Perú. Entonces, imagínense. Y también el hecho de que también se dominaba el quechua, el aymara, ¿no? Puquina. Entonces es importante tener en cuenta de que en el libro de Nueva Crónica y Buen Gobierno se mencionó justamente todos esos aspectos, ¿sí? Y se utilizaba el sistema de numeración de base 10. Sin embargo, como ya vieron en la Yupana, por el italiano de Pascuale, el sistema era el sistema de base 40. Miren cómo, y quién sabe qué se vaya a demostrar después. Pero ya sabemos que el tipo no solamente sería para la matemática, sino también sería como medio de comunicación. Dicho esto, tener en cuenta de que el Inca era un personaje muy culto. Así que no pensemos y digamos de que los incas no eran tan cultos, porque sí hacían matemática, y una matemática muy interesante. Y espero que esta charla sirva de modo informativo y de motivación para que otros investiguen este tema y lo utilicen los profesores también en el ámbito educativo, que lo apliquen, porque sirve de gran importancia para cada uno de los profesores, sobre todo de educación básica regular, para que el estudiante, sus esquemas de estructuras cognitivas, ¿sí?, puedan recepcionar los conocimientos y lo apliquen en el día a día. Y eso les va a permitir, pues, justamente desarrollar competencias en los estudiantes y fortalecer sus capacidades y sus habilidades, también habilidades blandas, ¿verdad? Sería interesante también que ellos mismos creen su propio equipo, ¿no? Que hagan sus nudos, no solamente que lo lean y lo interpreten. Tómenlo esto como sugerencia, y solamente eso quería mencionar para cerrar, porque creo que ya va a terminar mi tiempo. Y pues simplemente espero que haya sido de agrado lo que les he compartido el día de hoy. Y no sé si tienen alguna pregunta, pueden hacerme llegar. Bueno, hola Jan, te envían la siguiente pregunta. ¿En algún nivel educativo de Perú se utiliza la yupana? Muy buena pregunta. La respuesta es que no. En la actualidad, en el Currículo Nacional de Educación Básica, no se especifica el uso ni del quipu ni de la yupana. Si no es por estos ingenieros allá en Cusco que están volviendo a que los profesores se capaciten con el uso de la yupana, el quipu, si no es por ellos, que es una entidad privada muy aparte y solamente por un entorno reducido, porque no todos tal vez tengan acceso para pagar esos estudios, no, los profesores no están capacitados, y en Perú y el ministerio no lo promueven, y deberían de hacerlo. Así que no, pero debería promoverse para educación básica regular, sobre todo para primaria, pero no se aplica. Ok, el día de mañana en la clausura para entregarte tu constancia de participación. Agradecemos a las personas que vieron esta transmisión y nos vemos mañana a las 8 de la mañana con la ponencia titulada Emma Castelnuovo y la Universidad Clandestina de Roma. Muchas gracias.
Hola, mi nombre es Ricardo Castro Santis, académico de la Universidad Tecnológica Metropolitana en Santiago de Chile y doctor en matemática por la Universidad de Roma I La Sapienza en Italia. Quiero invitarlos a participar en el seminario de Historia de las Matemáticas organizada por el grupo Cálculo para Todos de la Universidad Tecnológica de Altamira los días 22-21 de enero, donde conversaremos sobre las personas, los eventos, las circunstancias históricas que han tenido que ver con el desarrollo de las matemáticas. Vamos a conocer historias muy interesantes, historias secretas, historias emotivas, historias heroicas. Así que los esperamos 22-21 de enero, seminario Historia de las Matemáticas. Cadillac, capacitación para la industria. Cadillac, capacitación para la industria. Capacítate en Cadillac. En Cadillac obtienes constancia DC3 de la Secretaría del Trabajo y certificación Cadillac en electricidad, instrumentación, AutoCAD, programación y muchos cursos más. Llámanos al 833-118-3274 y síguenos en Facebook. Cadillac.